Bueno, entonces les doy la bienvenida en nombre de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Es un placer para mí poder compartir este espacio virtual con la comunidad kinésica que nos permite transitar esta cuarentena. ¿eh? Antes de comenzar, yo los quiero invitar a asociarse a la CADE, ¿sí? Y contar con los beneficios que nosotros le damos a nuestros socios, como ser congresos, talleres, jornadas científicas, pasantías, la revista online, la suscripción a la revista más importante de ortopedia, que es la JOSP, etcétera, etcétera. Un montón de beneficios. Hace un par de años hemos modificado el estatuto para que los alumnos avanzados de las carreras puedan asociarse también, así que son bienvenidos. Es para nosotros muy importante que ustedes se sumen, que aporten ideas, que contribuyan al crecimiento de la asociación. Nosotros los necesitamos a ustedes para poder seguir creciendo. Es muy lindo ver cómo se va sumando la gente, es muy lindo ver cómo la comunidad kinésica participa de estas experiencias virtuales, ¿sí? Durante estos vivos hemos disfrutado de la presencia de disertantes, de exponentes internacionales, nacionales, deportistas olímpicos. Bueno, hoy tenemos una audiencia quizás un poco más heterogénea. Hoy va a haber psicólogos acompañándonos, lógicamente toda la comunidad kinésica que nos sigue a full, porque este tema que vamos a ver hoy da mucha tela para cortar. Tiene que ver con la intervención de la psicología en el deportista lesionado. Bien, nosotros los kinesiólogos sabemos que los factores psicosociales son un factor determinante, ¿sí? en las lesiones deportivas. Y para eso vamos a hablar con una especialista en el tema, que seguramente debe estar ahí del otro lado en la sala de espera, que ahora la vamos a hacer pasar, pero es una persona que sabe mucho, así que se llama Laura Spacarotela y ahí ahora la voy a hacer. Laura, si querés venirte. Laura, ¿dónde está? Me aparecen todos. Esos son los perros que están saliendo en vivo. Laura, acá la tenemos. 5, 4, 3, 2, 1, no sé cuánto, ya tiene que estar, ahí está. Hola Laura, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy ¿Bien? bien, muy bien. Bueno, ¿se escucha bien, Gaby? Vos que recién te metés, Gaby Novoa, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, les quiero contar un poquito quién nos acompaña. Ahí se ríe Andrea. Les quiero contar un poquito que la licenciada Laura Spacarotela, ¿la gallega te dicen? Sí, ¿Sí? Bueno, Laura gallega del sur. Spacarotela, claro, muy bien. Es, bueno, licenciada en psicología, se hizo la especialidad en psicología del deporte, es integrante de APSA y participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, con quien tuve la suerte de compartir el espacio de trabajo. A mí me tocó, tuve la suerte de coordinar el área kinésica en la Villa Olímpica y ella se encargaba de las cuestiones psicológicas de los atletas. ¿eh? Así que bueno, primera pregunta, ¿cómo la estás pasando en esta cuarentena? Uno cree que el psicólogo maneja esta cuestión de la adaptabilidad mejor que el común. Decime si esto es así o no. Mira, en mi caso yo la estoy pasando bastante bien. El tema es que tengo demasiado trabajo virtual y eso realmente va en contra de mis principios de la actividad física, porque yo pregono todo el tiempo la actividad física, pero casi ni tiempo para moverme. Entonces lo que trato es de hacer como una especie de pausa activa. Me Bien. levanto de la compu, camino, vuelvo. ¿Estás Este, haciendo ejercicio? mm, Más o menos, por eso, pero por la falta de tiempo. Estoy como Bien. muy entretenida, en realidad un poco envidio a los que dicen que les sobra el tiempo para ordenar, para esto, ¿verdad? No es mi caso. ¿Viste? No te alcanzan las horas ahora. Empezás a hacer actividades Sí, que sí, desconocías. claro. Pero más allá de eso, estar con trabajo, seguir con proyectos, estar con objetivos a corto plazo, creo que desde lo psicológico es muy recomendable, ¿no es cierto? Bien, Porque sí. cuando la cabeza
se va para demasiados lugares, ahí es donde empiezan algunas emociones que no están tan buenas. Perfecto. Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Te quiero preguntar algo. Yo recién cuando leía tu currículum veía que dije que vos eras integrante de APSA, ¿eh? Sí, Que es la sí. la Asociación de Psiquiatras. ¿Por qué vos, siendo psicóloga, pertenecés a una asociación de psiquiatras? Bueno, en realidad porque a mí me gusta mucho el trabajo interdisciplinario y en el capítulo que yo estoy, la asociación se divide en distintos capítulos de acuerdo a la especialidad. Yo estoy en el capítulo de salud mental, actividad física y deporte y el equipo que lo constituye es de distintos profesionales, Ujú. psicólogos, psiquiatras, terapistas corporales, puede haber profes de educación física, digamos, es variado. Entonces, como a mí me gusta trabajar en equipo, elijo espacios también de estudio, de trabajo, de intercambio que sean interdisciplinarios, ¿no es cierto? Lo veo Bien, bien, que es más clarísimo, rico. clarísimo. Laura, escúchame, me sopló un pajarito que vos, bueno, fuiste la psicóloga deportiva de la selección femenina de handball, ¿sí? Y que hay un nombre que tienen ellas que es la garra y que vos tenés que ver con ese nombre. ¿Cómo es esto? Contanos. Sí. Yo estuve con las chicas desde antes del Juego Olímpico, estuve en el pre, en el durante y en el post de Río, y me convoca el entrenador unos 4 meses antes de ir a clasificar por el Juego Olímpico a Toronto, los Panamericanos de Toronto. En el momento que las chicas que iban a ir a Toronto, no tenían un nombre como tienen la mayoría de los equipos deportivos. Entonces fue como una indicación mía que tenían que ir con un nombre. En general, los entrenadores piensan que los equipos se ponen nombres cuando son exitosos, donde ya tienen como o copas o medallas. Entonces ahí va el nombre. Y yo Como no los estaba, Pumas, las Leonas. claro, pero yo no estaba de acuerdo con esto, porque el nombre te identifica, te da una identidad grupal, y para mí era importante que ya fueran bautizadas, ¿no? Entonces, yo sabía que habían tenido alguna dificultad con lo que era, lo habían pensado en otro momento, pero no les terminaba de cerrar ningún nombre porque no querían ser animales, no iban por el lado de los animales que son la mayoría de las elecciones. Y bueno, finalmente fue como, lo hacen o lo hacen, es un deber, no se pueden ir a Toronto sin un nombre, y finalmente salió la garra. Así La que garra. fueron a Toronto Bien. ya con su nombre, y desde esa fecha empezaron a llamarse así, ¿no es cierto? Habían tenido Bien, intentos, perfecto. pero fallidos. Bien, bien, ok. Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a meternos entonces en el corazón de la charla, ¿eh? Te voy a preguntar en qué consiste, pero quiero que vayamos por tres lugares diferentes. A ver, ¿en qué consiste intervenir psicológicamente en la lesión deportiva? Pero quiero que vos me cuentes, Ok, primero desde la parte preventiva, o sea, desde antes como factor preventivo para que el deportista no se lesione, bien. después con la lesión consumada, ¿sí? Y Mm, en el proceso de rehabilitación, cómo trabajás vos ahí, bien, y luego con el deportista curado que tiene que volver a la competencia, ¿no? Todo lo que le ocurre a ese deportista. Entonces quiero que vayamos bien. por esos tres lugares y vos me cuentes cómo es la intervención del psicólogo deportivo en estos aspectos. Bien. Bueno, muy bien lo que dijiste primero, porque siempre tendríamos que partir de la prevención, ¿no es cierto? Uh Más -huh. allá que en este caso particular de las lesiones, se podría decir que en un deportista hay algo intrínseco a una posibilidad de lesionarse, ¿verdad? Pero desde lo psicológico sería, en todo caso, si se lesiona, ¿cuánto mejor preparado puede estar psicológicamente para atravesar esas etapas, ¿no? Entonces, prevención. Yo como psicóloga, cuando estoy en un equipo con un deportista, le pregunto qué mecanismos de afrontamiento, qué técnicas psicológicas tiene en cuanto a lo que es regulación de emociones, control de ansiedad, autodiálogo, qué tipo de autodiálogo tiene. Y muchas veces no hay ningún tipo de técnica para estas cosas, ¿no? O sea, uno se queda con, no te pongas nervioso, calmate. Y yo siempre digo que si el deportista lo supiera hacer, lo haría. Y si no lo hace es porque no sabe cómo. Entonces ahí intervenimos dando técnicas, ¿sí? Esto es muy bueno si se podría empezar de chiquitos.
porque a veces uno tiene deportistas ya adultos que no tienen como ni idea de ningún tipo de técnica. Y yo me pregunto, ¿cómo fue la trayectoria deportiva hasta llegar acá y nunca haber dicho, bueno, me enseñaron una técnica posible como por ejemplo para controlar la ansiedad? Entonces, cuando Perdóname que te interrumpa. ¿Desde qué edad se puede comenzar a aplicar estas técnicas con los deportistas? desde que inician el deporte, porque podés hacer un montón de cosas que, digamos, como son sencillas además, y los chicos tienen mucha idea y son muy inteligentes, lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Justamente, ¿Y los padres cómo toman esta cuestión de llevar al chico al psicólogo deportivo y bien o... Bien, en general, justamente cuando tenemos a los chicos y a los adolescentes también, ahí hay una intervención mayor de los padres, ¿no? Porque acompañan, porque saben, distinto al deportista adulto que viene por sí mismo a una consulta, ¿no es cierto? Con el niño, ¿vos trabajás también con los padres? Sí, y con los adolescentes también, sí. Porque, a ver, son como dos etapas muy distintas, ¿no? En el niño, el deporte tendría que ser pensado prácticamente desde el juego y que no haya una exigencia mayor de rendimiento. Y con los adolescentes no habría que crear expectativas demasiado grandes, en el sentido que es una etapa de mucha fragilidad, donde están como, bueno, haciendo una resignificación, en cuanto están ahí haciendo un duelo por su niñez y empezando a transitar hacia su edad adulta. Entonces, si un adolescente queda muy pegado a una identidad de deportista, cuando no le va bien, siente con muchísima decepción todo lo que pueda llegar a ser. Bueno, empieza con mucha frustración, no gané, no sirvo para nada, no gané en este torneo, no me fue bien, porque está como demasiado identificado al ser deportista. Entonces hay que tener mucho cuidado en la época adolescente con las exigencias que uno le propone, tanto desde no solo el ámbito deportivo, el entrenador, sino también muchas veces el entorno, la familia, los padres, porque básicamente también muchas veces son los padres los que ejercen presión, ¿no? Los padres quieren ese deportista exitoso y ejercen una presión desmedida quizás sobre el niño, ¿no? Sí, y esto lamentablemente, Gonzalo, que Desde la tiene. mejor buena voluntad. Sí, pero lamentablemente a lo que lleva muchas veces es al abandono deportivo, Mirá. ¿no? Porque no todos los chicos quieren ser destacados deportistas, ¿no? Ni todos los adolescentes. Entonces, una cuestión es la expectativa generada desde el entorno y otra es el propio deseo del chico, ¿no es cierto? ¿Existe esto, Laura, del padre deportista, hijo deportista, o así como el padre Sí, médico, hay claro, como una sí, ficha puesta en que el hijo sea médico? Bueno, padre deportista, hijo deportista. sí, y no es muy buena combinación a veces, porque en general lo que se da es un papá o una mamá deportista que no llegó a determinados logros y que pone las expectativas o proyecta en su hijo o en su hija. Entonces, es como revivir su propia historia deportiva, pero con, bueno, más expectativas puestas en el hijo. Entonces, no es la mejor combinación porque a veces como que invaden demasiado también el espacio del chico con las exigencias, con las recomendaciones. En el fútbol es muy particular esto. Yo digo que es el fútbol y los demás deportes, porque bueno, ahí también hay otros códigos, también de mucha exigencia para los chicos, ¿no es cierto? Pero sí se da esta combinación que Se decís. da más en los deportes donde justamente el éxito deportivo conlleva un éxito económico que lo saca de una situación social también, ¿no es cierto? Sí, sí. No así en otros deportes que, claro. Por eso pasa tanto con el fútbol, ¿no? Y por eso el futbolista chico es uno de los más presionados, ¿no es cierto? Y ahí hay como un combo explosivo, porque en general los abocan casi exclusivamente a la instancia deportiva, se pierde a veces el rumbo de la posibilidad de estudiar o de tener otro horizonte posible, y esto ejerce una doble presión, ¿sí? No hay una posibilidad de otro camino posible, y cuando un deportista empieza a absorber, digamos, esta cuestión de todo podría depender de mí, ahí también es una posibilidad de lesionar, porque la presión es muy grande, ¿no? Bien, o sea, trabajás desde esos lugares, ¿no es cierto?
Mira, justamente acá está Claudio Aquino. Claudio es un crack, hoy jugador de primera división y yo tuve la suerte de tenerlo en Ferro como kinesiólogo cuando era muy chiquito. Bien. Bueno, y él ha atravesado estos procesos. Él venía con su papá justamente Mm. eh, a, a, este, a- a jugar y a los partidos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también están los padres que acompañan y los padres que Absoluto. contienen. Y Sí. lejos de colocar esta presión, lo Da acompañan y son un impulso. soporte Sí. fundamental, ¿no? Los padres también en esta época. Absoluto. A veces hay como una mala prensa de los papás en el deporte y yo hago esta diferenciación que vos decís, así como están papás que como decís vos, a lo mejor sin darse cuenta en algún punto perjudican, también están los papás que acompañan. Claro, Y, igual yo digo que lo mejor sería preguntarle a un chico cuándo a lo mejor quiere que uno lo acompañe o no. Porque puede haber torneos o partidos que quiere que vayas y puede haber otros que no. No todo es tan taxativo. Me parece que en esto el chico puede elegir por algún motivo que en alguno acompañen todos, o acompañe mamá, o acompañe papá, o no acompañe nada. Y creo que también vale esa pregunta, ¿no? claro, claro. Ahí Caro dice, qué interesante para pensarnos como padres, ¿no? Absoluto. ¿Eh? Justamente estas charlas tienen que tener como productivo esto, ¿no? Mañana tratar de funcionar o de aprender de estas cosas para poder funcionar mejor con nuestros hijos. ¿Eh? Sí. Siempre los padres actúan desde el amor eh, y bueno, entonces, eso desde la parte De preventiva. prevención Una vez que, que de podemos prevención, empezar de chiquitos. Salimos de ahí que cuanto más chiquitos mejor, que regulen emociones, porque así la experiencia deportiva va a ser una experiencia gratificante, va a ser una bien, experiencia de logro, de ganar autoestima, de ganar seguridad. Entonces, cuanto más un deportista tenga herramientas de chiquito, mejor va a transitar todo ese paso por el deporte, ¿sí? Este es un poco el fin último. claro, Después, vos querés seguir. Seguimos y vamos a, bueno, hay una lesión. ¿Por qué se puede dar una lesión primero? Por cantidad de factores, pero donde el estrés es un factor condicionante, digamos. ¿Estrés a qué? Estrés a que viene un partido difícil, estrés que es un entrenamiento que me vienen a ver, estrés que puede ser de la vida cotidiana, donde puede haber cambios en la familia, puede haber un nacimiento, un divorcio, un cambio de trabajo, un cambio de estatus, el que se te ocurra. Entonces, ahí, ¿qué pasa con el estrés? Nos reduce la capacidad tensional, nos produce una mayor tensión muscular, nos pone con pensamientos fuera de foco, estamos distraídos. Entonces empieza a haber una serie de cambios a nivel mental y a nivel fisiológico también. Podemos tener trastorno de sueño, ¿no? Comemos menos, cantidad de cosas que se te ocurran, y ahí es donde está la posibilidad justamente de lesionar. Los deportistas que están menos concentrados y atentos, justamente son los que van a también a tener una tendencia a lesionar más. ¿Sí? Porque ¿qué? Nos quita el estrés o la distracción, nos quita coordinación, nos quita campo visual más amplio. Entonces, por eso también el trabajo paralelo de lo que son las funciones cognitivas, ¿no es cierto? Todo aporta a. Ahora, ¿qué pasa cuando el deportista lesiona? Yo digo que por otro lado, estos conocimientos tendrían que ser tomados por las distintas personas del ámbito deportivo. Esto lo tiene que poder observar, por ejemplo, si hay un deportista con mayor grado de estrés, más tensionado, más distraído, etcétera. Hay un preparador físico, se conocen, sabe que está pasando a lo mejor una situación un poco atípica. Eso tendría que llevar a que a lo mejor uno reduzca las cargas del entrenamiento, baje la intensidad, cambie el entrenamiento a lo mejor por esa etapa. Creo que la prevención también la ejercemos entre todos los que estamos en el ámbito deportivo, sobre todo los que tenemos una cotidianidad con el deportista, lo conocemos, sabemos por dónde anda su vida y lo observamos. Entonces, ya tenemos como distintas cuestiones como para considerar, ¿sí? Algunos con mejor suerte a lo mejor lo vemos en el campo de juego, más en la cotidianidad, los entrenamientos, otros a lo mejor ya no llegan al consultorio. Son como enfoques distintos también, no es lo mismo estar con una cotidianidad en campo con un equipo a que te lleguen ya derivados los deportistas por algún tema en particular o bueno, por deseo propio, ¿no?
Claro. Entonces, esto que digo, herramientas para todo, para que en equipo podamos estar atentos y prevenir también, ¿no? Porque a veces, por más que incluso uno de herramientas, si el deportista está muy ensimismado y con muchas cuestiones encima, tampoco él se va a poder dar cuenta. ¿Sí? Eso por un lado. Se lesiona. Bueno, hay determinadas emociones típicas que vienen cuando aparece la lesión. ¿Sí? Esto va a depender mucho de cada uno, de su personalidad. Es como una condición, bueno, ¿qué tipo de personalidad? Se dicen que los que son más pesimistas, que tienen una baja autoestima, que son más ansiosos, bueno, esos la van a pasar como peor durante lo que implique después todo el proceso de la lesión. Y también tienen más tendencia a lesionar. ¿Y cómo vamos viendo esto? ¿Qué le puede pasar a un deportista? Esto que decía, en relación a su personalidad, algunos se pueden aislar, se pueden deprimir, otros se pueden poner más agresivos, pueden ser más contestatarios. Por otro lado, más allá de estas características, lo que se comparó hace un tiempo es que un deportista cuando atraviesa la fase, digamos, son fases en lo que es toda la recuperación y la lesión, estaría haciendo como un proceso parecido a lo que sucede en un duelo. Son como etapas que un poco se correlacionan, si bien lo que yo te voy a decir es que ninguno la sigue tal cual, puede ser que alguno tenga más tiempo en una etapa que otro, que uno resuelva más una situación que otro, pero básicamente las etapas que pasan es primero de negación, siempre hay una negación primera frente a la lesión, después hay enojo, después hay una suerte de negociación. Contanos un poco, perdón, Laura, contanos un Sí, poco qué es lo que te dice a vos el jugador. Vos nos decís que hay una negación, pero llevándolo a los términos cotidianos, ¿qué es lo que cómo te manifiesta? ¿Cómo te das cuenta vos que ese jugador que está no es negando la nada, lesión? ¿Qué te dice? que No no es es nada. nada, No es no es nada, nada, sí, no es nada. ya me pasó otra vez, no es nada, El cuerpo me hago médico le está esto, dando me pongo demasiada importancia a una lesión que no es tan grave. Sí, sí, en general pasan por esta cuestión de negar. Y ahí también va a tener que ver mucho la personalidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo me quedo negando? ¿Cuánto tiempo reacciono? Y tengo un juicio, llamale en todo lo que es el pensamiento más razonable y lógico, porque también la negación actúa como un mecanismo de defensa. Entonces, ahí también nosotros como psicólogos podemos ayudar a atravesar las fases, ¿no? Bueno, estás negando. Bueno, va a tener que hacerse un estudio, un examen, va a haber una información después, donde desde la información hay que justamente decir, cuanto mejor informado esté, mejor en el sentido de despejar fantasías o que pueden pensar que está peor de lo que está, o se va a recuperar antes de lo que piensa, porque pueden ser las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, después puede haber un enojo, que por qué le pasó, que no pudo hacer, o le echa la culpa a alguien, eso fue porque no me cuidaron. Digamos, las reacciones en esto pueden ser diversas, ¿no? Y Bien. después se empiezan a conciliar con la idea. Muchas veces entran como en una depresión cuando aceptan, no empiezan a ver que esto es parte de la realidad que están viviendo, se deprimen y después recién aceptan y empiezan como a reorganizar todo. Lo que te quería decir Bien. es que no es tan lineal, algunos a veces van de una etapa a otra, están más en una que en otro, pero más o menos estos serían como los estadios por los que uno pasa frente a la lesión. Bien. Sí. Vos tenés herramientas. Sí. No, te iba a No, no, decir que perdón. sí, básicamente como emociones fuertes vas a tener el enojo, muchísimo, la ansiedad y el miedo. Y como un parámetro importante para ustedes, el dolor. Porque si bien el dolor es real, sobre todo en la primera instancia, hay un momento que aparecen como dolores difusos, ¿no? Entonces uno explora y desde lo clínico no hay nada que te diga que hay algo ahí que realmente esté justificando ese dolor. Pero ¿Hay un beneficio secundario de la enfermedad con esto? absoluto. Muchas veces está como la cronificación, llamale de la lesión, donde esto es inconsciente, ¿eh? Nadie, ningún deportista lo va a hacer Lógico. adrede, pero hay una cuestión de sacar ventaja. ¿Por qué? Porque hay una cuestión más de, si querés, de dependencia emocional, de ver qué posibilidades hay a veces también como de simular alguna situación que no te estaba yendo tan bien y hay justo te lesionás. A veces al revés, tiene que ver con pasar a un estadio de mayor responsabilidad,
donde a lo mejor... Justamente ahí Andrea, perdona, me está diciendo esto, ¿no? Que pasa al revés también, dice, refiere Sí, dolores que no son sí, reales para no enfrentarse a la presión de la competencia. absoluto, exactamente. Y también puede ser que tengas que ver con, por ejemplo, te hacen un cambio a un club donde vas a tener más responsabilidad. Entonces, esto es bastante común, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que, uy, justo antes de este pase se lesiona. ¡Qué casualidad! Y yo digo, no es casualidad. Y a muchos jugadores les pasa esto a repetición. Por lo cual, cuando estas cosas pasan a repetición, todavía más tenemos que acudir a un trabajo psicológico, porque este es un mensaje claro. No es Claro. casualidad, ¿sí? Hay deportistas que lesionan en determinados momentos y sobre todo estas personas que están más cerca a él desde el cuerpo técnico pueden darse cuenta. Y frente a esto, ver que se va a lesionar, porque es una cierta exigencia que la va a justificar aceptablemente desde la lesión. Bien, No jugué bien. porque me dio mucha ansiedad, no jugué porque me lesioné. Claro, claro. ¿Se entiende? Entonces está Sí, muy sí, bien lo sí. que decís. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Y qué pasa entonces? Yo esto te quería preguntar. ¿Vos tenés técnicas para medir la ansiedad? ¿Estas técnicas tienen un sustento bibliográfico o son técnicas que vos, Sí. No, 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 cómo no. las manejás? Sí, está la CSAIS, CSAIS 2. Contanos a los kinesiólogos de qué se trata, Ah, porque ese, no entendemos esta terminología psicológica que vos utilizás, Laura. bueno, igual hago una aclaración. No todos los Sí. psicólogos hacen mediciones o escalas o No, no, igual hoy evaluaciones. tenemos una audiencia heterogénea, hoy tenemos de Ah, bueno, todo ahí. Así que bien. tranquila. Bueno, Pero a nosotros contanos, pues a la comunidad kinésica le hablas de ese test y que yo creo que no, yo al menos no no, lo conozco. Dale. esto lo que mide es la ansiedad. Entonces mide sobre todo lo que sería la ansiedad precompetitiva, porque vos también podés tener indicadores psicológicos y otros más que son de tipo somático. Entonces hay una serie de ítems que vos vas midiendo por dónde viene a lo mejor la ansiedad de ese deportista. Entonces vas a trabajar también más de acuerdo a lo que te dé como resultado esa evaluación. Después lo que tenés también, ahora que mencionas el tema de escalas, es el POMS, que es un cuestionario para medir todo lo que es estado de ánimo. Porque esto está bueno medirlo, por ejemplo, cuando lesiona, uno podría medir y decir, bueno, vamos a ver cómo está. ¿Está más deprimido? ¿En qué estado de ánimo lo encontramos? Después lo podrías hacer como una reevaluación, como un seguimiento. Esto está bueno para ver después cómo terminó esto. Y después hay una escala que se llama CIROS, que esto tiene que ver con la evaluación durante lo que dura la rehabilitación. Un poco mide cuán bien está haciendo ese deportista su rehabilitación. ¿Sí? Bien, bien. Así que bueno, hay más o menos, hay más escalas, pero esto también cada uno lo va adaptando de acuerdo al perfil del equipo, a la necesidad o del deportista. Los deportistas que a lo mejor sí tienen alguna técnica o algo, vos también vas viendo qué trabajás. Es un trabajo artesanal el nuestro. Bien, perfecto. Sí, 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 me imagino. Me imagino. Bueno, ¿y qué pasa después cómo Igual manejás las... Sí. otra cosa, Gonza, importante porque para irnos ya al Ahí tema de... Carito Bonari dice que lo usa, él lo usa como kine, que lo ayuda un montón. Ah, bien, Ese test. Sí, sí, sí. bien, muy bien. Incluso para el retorno a la Claro, competición. claro, porque esa es otra etapa, ¿no? Ustedes lo Bien, dejan bárbaro, pero después el deportista no va muy seguro a lo mejor otra vez a jugar. Y es claro. otra fase más, ¿no? Sería como, bueno, el logro sería que vuelva bien y que pueda volver a jugar, ¿no? Cómodo. Pero lo que te quería decir otra cosa es, desde también todos los que estamos alrededor del deportista, es ver cuando las reacciones frente a la lesión nos empiezan a llamar la atención. Porque, digamos, hay reacciones que uno podría decir son normales, ¿no? Hasta lloró, estuvo enojado, me agredió, bueno, no sé, X. Pero cuando hay ciertas reacciones que persisten en el tiempo, y que nos están como marcando otra cosa, ¿no? Ya estamos hablando de trastornos que se empiezan a dar y vamos por la vía patológica. Entonces, ojo ahí, diferenciar, y en todo caso, si algo me llama la atención, desde quien sea, digo, ¿no? Porque no estamos siempre nosotros para asistir a un equipo, a un deportista. Si es el entrenador, si es el kine, si es... Bueno, hay acá
un tipo de reacción que me parece desmedida, exagerada, muy extremista, está como magnificando esta lesión y no es para tanto. Digo, bueno, a lo mejor ahí sí decir necesita un apoyo, una atención psicológica. Bien, ahí preguntaban si vos utilizás técnicas de respiración para manejar Sí, esto, sí, por ansiedad. supuesto. Sí, yo manejo mucho lo que son mucho, digamos, las técnicas básicas, ¿no? Que hacemos, implementamos nosotros los psicólogos del deporte, que es la relajación, la visualización, todo lo que es el autodiálogo positivo, la reestructuración cognitiva. Esto tiene que ver con el cambio de creencias, ¿no? Muchas veces cuando el deportista tiene determinadas creencias y que no están siendo del todo positivas, hay que hacer un trabajo de reestructuración, ¿no? Entonces, sí, autodiálogo ¿Sería como positivo, cambiarle el chip en la cabeza sí, sí, el sí. Esto, deportista? esto lo ves a nivel individual con el deportista y lo ves con los equipos. Hay equipos que a lo mejor siempre llegan a determinada instancia, no sé qué pasa, uno dice, ¿por qué no ganaron? Y en realidad tiene que ver con sus creencias, que posiblemente hay algo ahí que funcione como obstáculo. Vos fíjate, la psicología, cómo está todo el tiempo, podemos hablar de la lesión, pero está todo el tiempo, porque vos decís, está bien preparado físicamente, está bárbaro, tiene los mejores jugadores o jugadoras, pero llega a esta instancia y no puede, o Bien. decae. Bueno, puede ser que haya una creencia ahí también, ¿no? Bien, hay diferentes, vos tenés en cuenta el grupo etario, tenés en cuenta si es amateur o profesional, si está en la transición de amateur a profesional, si es un Y deportista que trabaja individualmente como un tenista o es un deportista que está en un deporte de conjunto. ¿Vos tenés en cuenta esto al momento de aplicar las herramientas psicológicas? sí, esto y todo, el contexto, los factores de apoyo, como vos mencionabas, si es chico la familia o no, si apoya o no, la personalidad, su historia deportiva, si hubo lesiones, digamos, cuando yo tomo un deportista es como que va por una radiografía primero, ¿no? Claro. Tenés que hacer una indagación exhaustiva de todo su historial. Y si bien, a ver, esto es claro, nosotros tenemos un enfoque deportológico, no hacemos clínica. Cuando vemos un deportista, lo que hacemos es un asesoramiento, si querés. Pero así el deportista venga por alguna cuestión que tenga que ver con el deporte, siempre va a aparecer algo también vinculado a su vida personal. Entonces, de alguna forma, esto, por ejemplo, yo lo veo ahora que mencionaste mucho en lo que es la transición de chicos a adolescentes, estás trabajando todo el tiempo la identidad adolescente y cómo se le juega con el deporte esta fragilidad y cómo hay que decirle, mira, vos sos divino aunque pierdas, y vamos para adelante. Entonces, le estás diciendo, no sos solo deportista, sos un adolescente, pasala bien, jugá, Por divertite. eso es tan importante, Laura, la parte formativa Absoluto. en las inferiores de cualquier club, ¿no es cierto? Sí, Por eso es tan absoluto. importante. Y muchas veces muchos clubes, muchas asociaciones, muchos clubes no lo entienden como tal y fomentan extremadamente la competencia. Y yo creo, en mi opinión, que el chico tiene que jugar y no le podés meter la presión. Pero muchas veces lo he escuchado inclusive en charlas técnicas dentro del vestuario, ¿no? Ustedes tienen que salir a ganar, porque ustedes van a jugar en primera y tienen que salir a ganar, y se le mete esa presión donde el chico no mira para todos lados, ¿viste? No sabe para dónde disparar. Y me parece que Igual, es a ver, como excesiva. en el chico, el juego yo te diría que es lo primordial. Pero así todo, vos fíjate, uno a veces le pasa como espectador cuando ve equipos adultos, si vos no ves la capacidad de disfrutar y de jugar, tampoco es como que estás viendo bien cómo ese equipo está rindiendo, ¿no? Cuando también, y esto te puede pasar en el fútbol profesional o en algún deporte real, donde incluso ya esté el dinero de por medio, que es la diferencia, es un trabajo, ¿no? Alguien que Claro. cobra por jugar es un trabajo. Pero así todo, si vos perdés esta capacidad del juego, ¿hasta qué punto, no? No estás disfrutando y hasta qué punto podés rendir bien. Sí, A mí me sí, 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 pasa de sí. estar con equipos de adultos y llega una instancia donde mi consejo es salgan a jugar. Y vos Claro, decís, claro, ¿cómo? ¿Qué significado? Lo obvio, y no es tan obvio a veces tampoco. claro. Y Ahí esto, preguntaba,
¿Hay diferencia en tratar psicológicamente una lesión de un deportista que juega en equipo, por ejemplo el básquet, o alguien que está solo, como el boxeo, por ejemplo, o el tenis, un tenista? Y yo te diría que si es un buen equipo, le jugaría a favor tener esa contención, ¿no? Porque esto sería lo bueno es más, yo lo que siempre le digo al entrenador cuando tienen deportistas lesionados, hagan actividades donde lo incluyan. Primero que al Claro, deportista lesionado, si se puede mover y está en equipo, tiene que ir, aunque sea sentarse y ver a su equipo y charlar y lo que fuera, y eso es súper positivo. Pero si no, por ejemplo, un deportista que no se pueda mover en su casa porque la lesión ya es más grave, digo, bueno, hagan ronda de llamadas de teléfono, que uno lo llame, que uno lo vaya a visitar. Digo, este contacto con la gente que del esté en el equipo, ambiente, que esté. sí, absoluto. Esto tiene que ver con las recuperaciones rápidas también de las lesiones. No hay que aislar, Bien, no hay que, digamos, producir esto del aislamiento y que los chicos o los adultos tengan este contacto con su ámbito. bien. Laura, vos trabajás con el cuerpo técnico seguramente y con el cuerpo médico, ¿sí? Sí. ¿Con quién tenés más dentro del cuerpo médico o del cuerpo técnico también? ¿Vos con quién tenés más llegada? Siempre hay alguien que tiene más empatía con el psicólogo deportivo. En tu caso, ¿con quién se ha dado por tu experiencia? Mira, yo en general me llevo bien con todos, pero primero siempre el entrenador, que es el conductor, por lo ¿Sí? cual toda cuestión es primero con el entrenador, ¿sí? De todo punto de vista, porque él es el que marca la línea y seguimos a él todos de acuerdo a su planificación y objetivo. Pero después, en cuanto a la interacción más, sobre todo con la parte médica, si querés, con los kinesiólogos siempre, ¿no? Porque están siempre ahí, también al Vamos, eso servicio, quería escuchar. Eso siempre quería ahí, escuchar. sí, al Bien. servicio, porque yo creo que los profesionales de la salud que trabajamos con deportistas es eso, estar al servicio. Y Y cuanto más muchas veces operamos, perdóname Laura, muchas veces operamos como psicólogos sin serlo. absoluto. Entonces, Eso te lo iba a decir, porque más de una vez algún kinesiólogo me dijo, che, mirá que él, mirá que ella, porque mientras yo estaba con él, me contó, y entonces es como, me sirve también, ¿no? Pero claro, bueno, en realidad la información psicológica siempre me ha llegado bien, y los kinesios son como muy cancheros en esto, ¿no? Tienen como mucha idea y escuchan, ponen mucho la oreja y eso está bárbaro, porque no siempre estamos los claro. psicólogos, entonces son un poco Bien. nuestros aliados. Sí, 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 perfecto, perfecto. Te quería consultar algo. Vos sabés que yo, dos cosas. Una, me llamó mucho la atención en el Mundial 94, cuando Maradona es sacado del Mundial por dopaje, Mm. cómo el equipo se viene abajo, independientemente de lo futbolístico, de no tener al mejor jugador del mundo en el plantel, Vos cómo lo anímico, te llamó la atención lo anímico. emocionalmente, lo anímico, cómo el equipo se vino abajo y era otro equipo. ¿Sí? Eso por un lado, y a esto voy a ir a la pregunta, y después Me he vas a visto hablar la de un película. líder, de un líder No, me vas a hablar. sí, muy bien. ¿Viste la película Viven? Donde el equipo de rugby que, No me que acuerdo se bien. queda ahí en la montaña, ¿no? Sí, Que se cae el sí, avión. sí, Bueno, y eso sí, viste que hay un capitán, sí. ¿sí? Que ese capitán después, por cuestiones que pierde la conciencia con el accidente, qué sé yo, bueno, y hay otro que naturalmente tiene que ocupar ese lugar, ¿no? Obvio. Ocupar un rol que no, para el cual no estaba preparado. Sí, Y salió el espíritu bien, de un verdadero líder, ¿no? bien, Entonces, quería que hablemos de eso, del capitán, del líder, si el capitán debe ser el líder, sí. si el líder, ¿qué es el líder negativo? ¿Qué es el líder positivo? ¿Cómo actúa el líder dentro del conjunto, ¿no? Bien, no siempre el capitán es el líder. Empecemos por ahí, porque el capitán a veces incluso lo elige el entrenador, ¿no? Sería ideal, yo siempre les digo a los entrenadores, sería ideal que sea como mezclado esto, ¿no? Un poco que elija el entrenador y un poco que elija el equipo. Es decir, por ejemplo, te doy un ejemplo. El entrenador menciona una terna y le dice al equipo, bueno, entre estos tres, que digamos le gusta al entrenador, elijan. Entonces ahí la elección por lo menos es mitad y mitad. Y me parece mucho mejor que sea compartida, ¿no? Pero esto que te decía, más allá del capitán, en general
hay un líder emocional que se establece naturalmente y que no siempre coincide con la figura del capitán, porque a veces el capitán es el responsable, el que transmite bien, el que comunica, la persona de confianza del entrenador, pero a veces no es ese que vos decís, que alienta, que levanta al equipo, que sostiene, que... No. Entonces, muchas veces en un equipo que está el líder emocional, que es este que vos bien mencionás, y el capitán. Y Es lo siempre que digo que llamamos, lo que podemos llamar, perdóname, el referente. el referente puede ser, sí, puede ser, claro. Ese es el gran transmisor, el que cuando habla con el entrenador tiene que saber cómo bajar las indicaciones a su equipo, ¿no? Yo te diría que es como el responsable también. Y a veces ese no es el líder emocional, ni tiene las características, porque bueno, a veces no es así. A veces sí, pero no es la mayoría tampoco de las veces. Y entonces lo mejor que pueden hacer cuando se dan estos roles así entre capitán y líder emocional es que se complementen, porque a veces tienen rivalidad algunos. Entonces, Claro, yo claro. cuando los tengo y digo, bueno, qué bueno, tenemos a este así, este así, nos complementamos y es bárbaro para el equipo. Bien. ¿Y qué pasa con cuando el líder no es positivo? Ahí está. Hay gente que cree que cuando es negativo, no es líder. Y yo, sí, es líder negativo, Ujú. porque tenemos los dos. A veces creo que cuando es lo que es el equipo mismo de alguna forma se lo da a saber, se lo da a entender y en algún punto lo ubica, ¿no? Entonces, creo que a veces son como procesos de decantación y si no, si es un líder tan negativo y que por este proceso mismo, hablamos incluso de equipos adultos, ¿no? No se ubica, es el entrenador el que debe como tomar medidas. Se han echado jugadores o jugadoras, ¿no? Que los entrenadores mismos dicen, no, bueno, no sumaba, era una influencia negativa, incluso a veces, bueno, crean estas famosas, ¿no? Grupitos que divide, y si hay algo que tiene que caracterizar un equipo es la cohesión y los lazos lo más armónicos posibles, ¿no es cierto? Ujú. Bien. ¿Cómo manejás la salud mental vos del equipo en su conjunto, no de cada integrante, ¿no? De ese equipo, sino del equipo en su conjunto? Mira, yo lo que siempre digo es Vos que tenés, si tenemos, perdóname, vos sos la psicóloga deportiva del Club Pucará de Rugby, ¿verdad? sí, Bien, bueno, contanos esa experiencia, cómo manejás la cuestión psicológica de un equipo de rugby, pero del equipo en su conjunto. sí, en realidad, a ver, sea con este equipo o cualquier otro equipo que trabajé, siempre lo que yo creo que algo muy importante es el trabajo con el entrenador. ¿Sí? Si uno trabaja bien en el sentido de asesorar bien a un entrenador, de tener un ida y vuelta de cuestiones que él plantea, y uno puede asesorar bien, eso es la base, porque es él el que transmite, el que está en campo, el que se le aparecen todas las cuestiones, digamos, ahí in situ. Entonces, a mí me parece que si hay un buen conductor, ese conductor es el encargado de contagiar el clima emocional, de transmitir bien, es el modelo. Entonces, imagínate que si el conductor no tiene, digamos, las óptimas habilidades psicológicas, es muy complicado para un equipo. Claro, o si el entrenador, por ejemplo, no cree en la psicología del deporte, no No, cree si que, no que el cree, equipo no necesita estás. un psicólogo No, deportivo. no estás. Si no cree, no estás. Porque yo siempre digo lo mismo, el que habilita nuestro trabajo es el entrenador. Y si así fuera, que por ejemplo, no sé, de una dirigencia dicen, anda, no sirve, porque el que tiene que hacer la elección es el entrenador que te elige y te habilita y cree en vos. Y eso hace que el equipo crea, porque si Claro, el psicólogo cae, porque lo manda X, bueno, y el entrenador, como decís vos, no le interesa, no cree, va a perder el tiempo. Pensá que estamos bien. para cuestiones personales, íntimas, vinculares, comunicacionales. Entonces, si no se genera esa confianza, esa autoridad para trabajar, sería imposible nuestro trabajo. Bien. Vos, por ejemplo, si notás que hay un integrante de un equipo Sí. que tiene una cuestión anímica que no le permite progresar o que es un factor de riesgo para lesionarse, vos Sí. aplicás estas herramientas que vos bien nos contaste, pero ¿cómo haces? ¿Lo haces ir a tu casa? ¿Vos lo atendés en el espacio de él? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trabajo tuyo día a día con el jugador?
Sí, el tema es que cuando vas al club, estás en el equipo, lo que digamos es más importante es el tiempo deportivo. Entonces no tenés tanto espacio de lo psicológico, salvo que lo pautes con el entrenador y digas, bueno, antes del entrenamiento, 30 minutos antes o 40, necesitas una charla grupal o con este o con aquel o lo que fuera, bueno, lo pautás. A veces los jugadores te llaman por digamos, teléfono y te dicen, podés estar un rato antes, quiero hablar. Eso de lo que sería el club. En realidad yo creo que lo que hace a los equipos uno debiera tener el espacio grupal y el espacio individual. A veces cuando dicen, deporte de equipo, es como que pareciera que fuera todo algo homogéneo, y en realidad hay que estar siempre con esta observación, grupal y a la vez individual, porque en un equipo hay individualidades, y esto también hay que trabajarlo. Y después, esto que vos decís, obviamente que el trabajo de consultorio, con un horario, con una cuestión de regularidad, va a ser muy provechoso para el deportista. Así sea de equipo, porque eso le va a servir para darle un aporte a su equipo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Te voy a preguntar sobre un tema que yo sé que vos quizás mucho no querés hablar, los coaching, ¿eh? Un tema Los coaching, polémico. tema Un tema polémico, quizás el coaching, que no es psicólogo, pero tiene herramientas técnicas para poder coachear. Hoy está muy de moda eso, todos sí, coachean todo. sí, sí, sí. Entonces, bueno, quiero que me des vos tu opinión sobre esto, sobre los coaching. Sí. ¿Qué Bueno, pensás al respecto? voy a tratar de ser objetiva, Podés porque ser objetiva, podés ser cruda, podés decir lo no, que quieras. Este es un espacio, la CADE te da la absoluta libertad para que digas lo que quieras. ¿Eh? bueno, Este es tu espacio, Laura. me voy a contener, voy a ser No, objetiva. no te contengas. Justamente lo que necesitamos es eso. ¿Eh? Acá me avisan por la cucaracha que es un rating bárbaro. No te contengas. Necesitamos Vos eso. querés que me Dale. salga la tanada, pero no me va a salir, te Que digo. te salga. Dale. No, a ver, el tema es este. Nosotros los psicólogos tenemos una formación de grado de unos 5 o 6 años de licenciatura, donde te imaginas que es una formación amplia en todo lo que son las cuestiones humanas, individuales, grupales, sociales, institucionales, educativas, forenses, lo que se te ocurra. Después hacemos una especialidad en el deporte, los que queremos seguir en el deporte. Tenemos, porque también esto es una diferencia importante. No es lo mismo el psicólogo clínico que trabaja en el deporte que el que hace una especialidad y que trabaja con herramientas del deporte. Es un enfoque distinto. Y a la vez aparecieron los que hacen coaching, que a veces no sé de dónde salieron, porque ni siquiera a veces tienen ni un curso. Acá se hacen cursos de coaching, muchos no están oficiales, digamos, no están oficializados. La otra vez me nombraban uno de un club, pero a ver, no duran más de unos meses. Yo creo que ni siquiera duran un año. Ahí no sé si es una diplomatura o algo así, que no dura ni un año tampoco. Pero mi pregunta es, con la mayor de las suertes, ¿hay algún tipo de, no sé, pantallazo, si vas unos meses, digamos, a tener algunas herramientas de coacheo, como decís vos? Puede ser. Pero ¿no sería como demasiado escaso en relación a las problemáticas que te plantean las vidas humanas, sea individuales o en conjunto, con una exigencia competitiva, donde hay una situación dinámica constante? Ha pasado, yo he tenido referencias de personas que siempre le digo a los entrenadores, no porque les salga gratis, tomen a cualquier persona, pidan referencias, pregunten dónde trabajaron, pidan referencias a los entrenadores, a los médicos que trabajaron, ¿no? Es muy importante esto, porque trabajamos con personas. Entonces, Laura, digo, pero ¿por qué hay determinados deportistas que con los coaching les va bien? Y estos coaching no son psicólogos. a ver, les va bien. Yo te diría que les va bien hasta determinado punto. Porque si hay algo que se moviliza, a esto iba, ¿no? Que te puede pasar en un equipo, que esto que te decía de lo que me habían referenciado, ¿no? Vos movilizás determinadas cosas muchas veces, y sobre todo en la dinámica grupal, no sabés la cantidad de cosas que se movilizan, y si no tenés las herramientas para trabajar y contener lo que destapaste, vas a tener un problema mayor. Ahora que estoy corrigiendo exámenes de entrenadores, y es uno de los temas digamos, de mi materia, hay muchos que por privado me dicen, uy, sí, vino y fue peor, porque
pasó esto y después se fueron y me dejaron. Bueno, yo creo que como todo debe haber buenos y malos, pero a donde yo apunto es a la formación. Me parece que no es serio en algunas cosas no tener una capacitación en profundidad y trabajar en dinámicas humanas. Eso es lo que realmente no tenemos que ser nosotros, pero si hubiera algún otro profesional con alguna, digamos, formación humanística y con herramientas, me parece que podría llegar a tener más conocimientos para abordar los temas estos, ¿no? Bien, sí, perfecto. Bueno, Laura, a ver, preguntan, cuando entrenás solo deporte individual, dice acá, y cuando entrenás solo deporte individual, el autodiálogo sería el ideal. El autodiálogo positivo es para todos. En realidad siempre es solo, porque aunque estés en equipo, lo que vos te decís es a vos en forma individual. Pero el autodiálogo es fundamental, porque el deportista tiene esto de que cuando le sale algo mal, lo primero que hace es maldecirse, criticarse, enjuiciarse. ¿Y eso qué pasa? Te saca de la instancia deportiva. Y la instancia deportiva es muy valiosa porque cada segundo puede haber un cambio, ¿no?, de situación. Y uno no puede estar enganchado en lo que no hizo bien, ¿no?, lo que no le salió, sino rápidamente cambiar de foco. Y una forma de cambiar de foco es poner un pensamiento positivo. Por ejemplo, también, lo que es muy interesante, yo se los propongo a todos, no es exclusivo para los deportistas, pero uno podría tener una palabra clave. Cuando hay algo que no le salió y lo enoja o lo deja enganchado en esto, decir, bueno, ¿cuál es mi palabra clave? Vamos, Gonza, o mi frase. Bueno, tener esa palabra clave de aliento, ¿no? Que también sale... Esperá que la voy a anotar, ¿eh? La voy a anotar, Laura. Vamos, Gonza. Listo. La voy a poner en práctica. La voy a poner en práctica. Muy bien. Vos eras jugadora de vóley, jugadora profesional de vóley, bien. Claro. Acá tenemos a Adrián Conrado, que es un entrenador, fue entrenador muchos años de vóley. Sí, jugador de vóley, un crack. Ah, mira, y yo decía, vamos de nuevo. Yo me acuerdo siempre de mi frase y era, vamos de nuevo o sale, por supuesto. Pero bien, son perfecto. Estas cosas que son prácticas, sencillas, simples, y uno las puede ir adoptando. Bien. Las herramientas que damos no significa que le funcionen a todos, pero lo mínimo es hacer psicoeducación, enseñar en estas técnicas y el deportista ir viendo cuál le sirve con su estilo y acá, entrenarlas. Nada sirve de lo psicológico si lo hacemos a último momento. Hola. Hola, no, se fue, me parece, un poquito la imagen. Ahora sí, ¿qué me decías? Podemos retomar un poquito. Decía que todo lo que es las herramientas psicológicas hay que entrenarlas. Así como el deportista entrena lo físico, técnico, táctico, lo psicológico también. Es la pata, y no quiero dejar de mencionar a los nutri, porque los nutri son la otra pata que necesita el deportista. Entonces, si queremos pensar un trabajo bien hecho, tenemos que pensarnos como comunidad de profesionales de ciencias de la salud. Claro. Nadie es más ni menos que otro, somos todos importantes. Bien. Acá dice, muy buena explicación, movilizar cuestiones internas de una persona y no tener las herramientas es como operar un corazón y no ser médico, cardiólogo, cirujano. Obviamente los riesgos son mayores. Gracias por explicar tan simple y adecuadamente el conflicto. La asociación de coaching te bloqueó. Bien, perfecto, bueno. Era polémico. Sí, era polémico. Bueno, Laura, quiero que nos tires ahora para ya ir terminando, que nos queda poco tiempo, ¿sí? Primero, yo sé que a vos no te gusta hablar de tips, pero necesitamos que me digas, que me tires un tips para manejar la presión. A ver, te digo, no sé, Pablo Policastro va a competir lucha de sumo, la final del mundo, pasado mañana, no tiene la plata para poder pagar un psicólogo deportivo y es amigo tuyo y te dice, Laura, tirame 3 tips para manejar esta presión que me está estallando la cabeza. ¿Sabés cuántos amigos tengo? Me imagino, que no quieren pagar. Gratis, claro, y sí. Bueno, no, vamos con una.
Una Dale. es las rutinas precompetitivas. Entonces, yo puedo tener un montón de preocupaciones y cosas, pero si mañana voy a competir, yo del día anterior hago todo ordenado. Me preparo Bien, el bolso, me guardo las cosas, empiezo a pensar qué voy a comer, sé que me voy a dormir temprano. Establecer una rutina precompetitiva siempre ayuda. Si te vas a pelear con alguien, no lo hagas un día antes. Deja esa situación y retomala después. La cabeza tiene que estar tranquila. Y bien, tranquilo bien, no es solo en el ámbito de deporte, ¿sí? La previa también tiene mucha influencia. bien. Otra, hacer una relajación. Hacer una relajación y poner una visualización tiene un efecto óptimo. Entonces, primero relajás, contraes los distintos grupos musculares, los aflojás, tomás conciencia corporal de lo que estás haciendo, pones una música que te guste, no siempre es tranquila, puede ser más activa y te gusta, y ahí empezás a visualizar. Visualizás el logro que querés, por ejemplo, al otro día, y no solo visualizás o te visualizás jugando, sino todas las sensaciones emocionales que vos querés tener ese día. Bien, Entonces, te quiero preguntar algo, bueno, si se nos corta nos volvemos a conectar porque hay preguntas acá. Bueno, primero Fernandito decía cómo manejar la presión en un equipo que hace tiempo que no ganó nada y tiene la posibilidad de ganarlo. Este, ¡Uf! ¡Uf! Ahí lo preguntaza. mejor, que el Claro, entorno los deje tranquilos, porque el bien, entorno, cuando pasa esto, empieza, ¿no? Y dicen, te regalamos camiseta, vienen, no sé, con caja de alfajores, quieren como motivar, y claro. ojo, porque esta activación a veces juega en contra. Mm, Cuando pasa algo así, que está buena la situación porque muchas veces se da, hay que seguir con la rutina. Porque empezar como, uy, viene esto, eso no tiene un buen efecto en los equipos o en los jugadores, sobre todo que no están acostumbrados. Entonces, bien. mantener la rutina. ¿Cómo manejar la lesión en un jugador, la presión supongo que en un jugador que al lesionarse puede perder su puesto en el equipo y eso le genera miedo? Y es muy común esto. O que pierde la titularidad porque dice, hay otro y yo no, ¿qué voy a pasar? Ahí lo único que hay que trabajar son técnicas de mantener a esa persona tranquila, de volverla foco, de darle, digamos, generar de optimismo, de autoestima, hacer visualizaciones también donde él se vea bien, que va a volver a jugar, porque en todo caso, si no juega en ese lugar, le sacaron el lugar, va a poder jugar en otro. Lo que hay que generar son alternativas y Bien, salir de bien, este pensamiento dicotómico, ¿no? Me lesioné, se perfecto. acabó todo. Ahí Gabriel dice que te tenemos que llevar a Ferro o al Magro, ¿eh? Perdón, o al Boys, Fui, al fui Boys. a Ferro ¿Eh? a la colonia. Yo fui ¿En a Ferro a la serio? A las colonia. vacaciones alegres. Muy bien. El mejor club de la Argentina. Bueno, una conclusión para ir terminando. Decinos con qué nos tenemos que quedar. ¿Eh? Que la experiencia deportiva tiene que ser disfrutable con un foco de salud, ¿no? Siempre tener como este foco que he puesto en el bienestar del deportista. A veces pensar tanto en el rendimiento aleja a todos, incluso a los profesionales. Tengo que ser crítica en esto, pero me parece que hasta los profesionales porque, bueno, es el gran momento o es la oportunidad, o etcétera, etcétera. Y creo que bajo ningún punto de vista tenemos que perder el objetivo de salud. En esto ser responsables y sobre todo siempre poner a la persona antes que al deportista. Bien, perfecto. Bueno, Laura, la verdad que hay muchas más preguntas. Lo que vamos a hacer es dejarles, bueno, tienen el modo de contactarte, quedan 28 segundos, yo te No, agradezco la... me Y bueno, encanta. estamos a disposición y cuando quieras acercarte a la CADE para hablar de psicología deportiva, sos muy bienvenida y gracias, gracias, gracias. En nombre de la Gracias a vos, un asociación, gusto. Yo tengo muy buenos igualmente. amigos, Kine, así que me encanta hablar Bien. con ustedes. Bueno, te mandamos un beso grande y gracias. A Chau. vos, a todos, gracias por estar. Chao.